Buenas noches. En la que parece ser una de las mejores noticias de esta dura, trágica, larga temporada de coronavirus, el presidente de Argentina, que no el de México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que los dos países trabajarán en conjunto para producir hasta 250 millones de dosis, 250 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, vacuna que estarían a punto de concretar la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así lo anunció. Y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. Es una linda noticia, es una gran expectativa, es un dato esperanzador, es un gran orgullo que con México podamos trabajar juntos para dar una respuesta para nuestro querido continente. ¿De qué se trata esto? Es un convenio entre AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. AstraZeneca eligió a un laboratorio en Argentina llamado Max Science para elaborar en Latinoamérica la sustancia activa de esta posible vacuna, mientras que en México se completaría el proceso de formulación y envasado. Cuando la vacuna sea efectiva, la meta será producir entre 150 y lo que decíamos, 250 millones de dosis, y esto quizá ocurra en el primer semestre del próximo año. Las dosis se distribuirían en América Latina, excepto Brasil, que según esto tiene otros convenios. A las 8 de la noche, AstraZeneca, tiempo del centro de México, AstraZeneca confirmó el anuncio. En un comunicado señaló que firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para contribuir a la producción en Argentina y México y a la distribución sin beneficio económico en América Latina de la potencial vacuna. El canciller Marcelo Ebrard tuiteó que mañana, suponemos que en la mañanera, darán a conocer los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina con apoyo crucial, así dice Marcelo Ebrard, apoyo crucial de la Fundación Carlos Slim, la vacuna para hacer frente al COVID. Ebrard agregó, los presidentes de México y Argentina han promovido el acuerdo, gran y buena noticia para México, pues ojalá porque en el día a día las cosas siguen estando muy duras en todo lo que tiene que ver con coronavirus y desde luego la cifra más difícil de todas, la de personas muertas, 737 mexicanos. 737 perdieron la vida en las últimas 24 horas. México se acerca a los 55,000 muertos por coronavirus. ¿En dónde se están muriendo los mexicanos que enferman de coronavirus? ¿En dónde mueren? El 88% de los mexicanos que han fallecido por coronavirus en México lo hicieron en un hospital público, principalmente en hospitales de la Secretaría de Salud o del Seguro Social. De acuerdo con un análisis de actas de defunción elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, tan solo el 3% ha fallecido en un hospital privado. Según este análisis, el 7% ha fallecido en sus casas. El resto falleció en la vía pública o en un lugar no especificado en el acta. Vaya comparativo, 88 personas y además Héctor Hernández Bringas, este investigador de la UNAM, trabaja a partir de las actas de defunción. No es un cálculo que hace, no es una proyección, no es una hipótesis. Ha contado las actas de defunción y 88% de las personas que han muerto en hospitales públicos. ¿Por qué? Y cuando se compara con el dato de las personas que han muerto en hospitales privados de todo el país, que es de solo 3%, e incluso consultamos con hospitales privados y nos dicen que consideran que ese 3% puede ser todavía menor, pero de todas formas, 88% de las personas enfermas de coronavirus mueren en hospitales privados contra solo 3%. Perdón, en hospitales públicos contra solo 3 en hospitales privados. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, antes de pasar a otros temas, hablando de hospitales públicos, imágenes como estas. Vamos a ver estas bolsas de basura que se han acumulado
por varios días, según se reporta en el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del Seguro Social. Esto es en el puerto de Veracruz. Ahí están las bolsas, así se ven en el patio, un patio del hospital. Esto provocó que hoy inspectores del medio ambiente del estado acudieran a revisar. Luego de la inspección se le dio un ultimátum de 24 horas al hospital para que quite esa basura. Incluso el jefe de inspección no descartó una multa, suponemos que severa, al Seguro Social por el mal manejo de estos residuos. ¿Qué imagen esa? En una tarjeta informativa, la dirección del centro médico informó que la basura no corresponde a residuos peligrosos y que los mantiene en el patio de la unidad médica, por lo que no hay afectación a terceras personas. Por el momento esperan la contratación de alguna empresa que los ayude a recoger la basura y solucionar este problema. Lo entendemos. Podemos volver a ver, hay posibilidad de volver a ver las imágenes. No es material, pero es basura. Independientemente de todo, tenga el contenido, sea tóxico o no, es basura. ¿Qué imagen es esa? En los patios de un hospital, imágenes de hoy, el puerto de Veracruz. Y bueno, van a buscar, ahí están los inspectores, hay un ultimátum. Si no quitan la basura, los van a multar. 88% de las muertes son en hospitales públicos. En otras cosas, un juez de control, cambiando de tema, vamos a regresar a coronavirus en unos momentos, ordenó mantener en prisión a José Antonio Yepes, al Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Él está preso desde el viernes en el Penal Federal del Altiplano. Va a permanecer preso ahí al menos 2 meses en lo que se completa la investigación de su caso. La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos. En la audiencia y en el penal del Altiplano, José Antonio Yepes, el Marro, le pidió al juez garantías para que no lo aíslen, eso dijo. Dijo que está consciente de las acusaciones en su contra, pero que él no hizo nada a nadie y por eso pidió que le den un trato normal, como se le da al resto de los internos. Sobre, bueno, el Marro, sobre el robo de combustible. Vamos a ver estas imágenes, también increíbles, de venta claramente ilegal de gasolina en una zona de Chiapas. Son imágenes del periodista, del reportero Humberto Padgett, imágenes del fin de semana, que ponen en entredicho el discurso oficial de que ya no hay huachicol en México. Vamos a verlas. Son cientos de puntos de venta de gasolina robada que se instalan cada día en las carreteras principales y secundarias que pasan o circundan, entre otros, a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Comitán. La cantidad de combustible de origen ilegal a la venta pues es difícil de calcular. Lo que sí, y ahí está la imagen, ocurre frente a autoridades de todos los niveles, incluido, lo vemos ahí, a la Guardia Nacional. Los puntos de venta están uno tras otro. Algunos apenas tienen un par de garrafas disponibles, pero otros se ven ahí con 2 o 3 camionetas cargadas con tambos de 100 litros. Algunos de estos lugares de ventas ilegales ofrecen diésel y gasolinas regular y premium. La oferta es visible a uno y otro lado de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo y la que va de Ocosingo al menos hasta Motocintla, en un camino que corre casi en paralelo con la frontera México-Guatemala. La región es resguardada por 2 de las 3 zonas militares existentes en Chiapas y a pesar de eso, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes y pese a que el gobierno, a que el presidente López Obrador repite que ya no hay huachicol, dice ni arriba ni abajo, ahí están las imágenes, al menos en esta zona de Chiapas, la zona que conecta Ocosingo con San Cristóbal de las Casas. Ahí está el huachicol y este es solo un recorrido, un tramo de un reportero. Debe ser, o cabe pensar que es mucho, mucho mayor la venta de combustible robado en esa zona del país. Bueno, hablando de robos, el lunes vimos estas imágenes
consiguió el periodista Carlos Jiménez. Así mataron a un hombre identificado como Fernando Juárez, lo mataron en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Había ido al aeropuerto de la Ciudad de México a cambiar, se dijo que alrededor de 50,000 pesos a dólares. Lo siguieron desde el aeropuerto hasta las oficinas de su empresa en las lomas de Chapultepec y rápidamente le quitaron el dinero y lo mataron. El viernes la policía detuvo a 2 hombres y a una mujer que supuestamente tuvieron que ver como involucrados en este asesinato. Los señalaron como integrantes de una banda dedicada al robo de casas de cambio en la zona del aeropuerto. Bueno, hoy conocimos este otro caso. En la mañana, 2 ladrones robaron una casa de cambio en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy, de acuerdo con la encargada de la casa de cambio, los hombres entraron a esta casa que se llama Yocama Exchange, la amagaron con una pistola y le exigieron que los llevara a la bodega, donde está el dinero. Ahí los delincuentes, según dice, tomaron casi 250,000 pesos en efectivo y se escaparon. Cuando iban saliendo del aeropuerto, cámaras de seguridad, ahí están, los captaron con el botín en una maleta, con cubrebocas, eso sí, para eso es muy útil el cubrebocas. Salieron caminando por la puerta 3, donde lo estaba esperando ese auto rojo. Otras cámaras de vigilancia de la ciudad grabaron al vehículo huyendo hacia el Estado de México. 2 robos que tienen que ver con el aeropuerto de la Ciudad de México. Horas después el vehículo fue encontrado, lo dejaron a unas cuadras del Metro Impulsora, esto ya en la zona de Nesa, a unos 10 kilómetros, poco más, 13 kilómetros del aeropuerto. Hasta el momento no hay ningún detenido. En otras cosas, el presidente López Obrador habló sobre la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, donde, según esto, involucró al expresidente Peña Nieto y parece que también al expresidente Calderón en la trama de corrupción de Odebrecht. Esto dijo el presidente. Que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, tiene que haber testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda, que se dé a conocer el video. Bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, habló también sobre el caso Lozoya. Participó en una videoconferencia con académicos del Colegio de México. El fiscal dijo que el exdirector de Pemex ya ha aportado datos que se esperaba diera para la investigación de los casos Odebrecht y de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Y dijo también que Lozoya va a resarcir el daño que le causó a México. A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes en Europa y en todos lados a quienes están vinculados con él. Y tenemos bienes que acreditan, si no todo, una buena parte de lo que debe. Bueno, por cierto, al fiscal Gertz le preguntaron si hay una distinción en el trato que se le está dando a Emilio Lozoya y el que se le da a Rosario Robles. Hay que recordar, Lozoya está en libertad condicional. Está en su casa pese a que, según se nos ha informado, reconoció haber delinquido. Dice que delinquió porque lo ordenaron, lo presionaron, lo instrumentalizaron. Rosario Robles cumple esta noche, al primer minuto de mañana, cumple 1 año en la cárcel por una supuesta participación en la red de defraudación con dinero público conocido como la estafa maestra. Le preguntaron a Alejandro Gertz si es un trato distinto el de Rosario Robles y el de Emilio Lozoya. Esto respondió. Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos
de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso, no hay eso, y es un daño por 15,000 millones de pesos. Bueno, rápidamente el despacho del abogado Epigmenio Mendieta, que es el que defiende a Rosario Robles, le respondió al fiscal Gertz. Dijo que las declaraciones del fiscal demuestran que el encarcelamiento es una nueva forma de presión. El fiscal, dice el abogado, da a entender que Rosario Robles está en prisión por no ser solidaria con el Estado, dejando en entredicho que ella está presa por no delatar a otros funcionarios. Además, el abogado Epigmenio Mendieta hace esta comparación. Dice que se pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo. Antes, dice el abogado, eran tehuacanazos, hoy es prisión. Pareciera que Rosario Robles está presa por no querer colaborar con las autoridades, lo que dice su defensor. Como sea, desde hace un año, Rosario Robles está en la cárcel. Está acusada del delito de ejercicio indebido de servicio público, es decir, que en la trama de desvío de dinero de lo que se conoció como la estafa maestra, Rosario Robles habría sido omisa y no habría evitado ese desvío de dinero. Un año. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. A mí que se me investigue todo lo que se quiera. Los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba. Se exponía archivos expiatorios. Rosario Robles no quiso hablar de los supuestos involucrados en la llamada estafa maestra. Un caso que, según las investigaciones, involucra a 11 secretarías y dependencias de la administración de Peña Nieto. Yo no voy a señalar a nadie, nos dijo la exsecretaria de Estado en la oficina que le prestan en Santa Marta cuando recibe visitas. El penal al que llegó hace un año, acusada de indebido ejercicio del servicio público por omisión, un delito que no amerita cárcel y por el que todavía no fue juzgada. Pero en manos del juez Felipe Delgadillo Padierna, el caso de la exjefa de gobierno se convirtió en la oportunidad, como se lo dijo ese martes 13 de agosto de 2019, de demostrarle que se había terminado su manto protector y que podía perder su libertad con el pretexto de una licencia falsa. Desde Santa Marta, donde ha perdido peso, la expresidenta del PRD, que 15 años atrás rompió con el entonces jefe del gobierno capitalino, cuando fue señalada como impulsora de los videoescándalos, hoy se dice blanco de una ofensiva oficialista y así se lo hizo saber al presidente López Obrador al solicitarle el mismo debido proceso que alguna vez la Suprema Corte le concedió a la ciudadana francesa acusada en flagrancia de secuestro. Pero en este vertiginoso año en el que fue detenido y liberado el hijo del Chapo, en el que las instancias anticorrupción parecen haberse olvidado de escudriñar cómo era la red que montó la estafa maestra, ni el presidente de la República, ni el fiscal Gertz Manero, ni el ministro presidente de la Corte respondieron a las cartas enviadas por Rosario Robles, quien hoy se define como una presa política. De mí no tendrán ninguna incriminación en contra del expresidente Peña, nos dijo en enero, cuando la visitamos en Santa Marta, una Rosario Robles que se había negado a seguir el guión del chivo expiatorio. Un año en la cárcel y es inevitable la comparación con el caso de Emilio Lozoya, los dos altos funcionarios, ella y él, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, hoy con suerte muy distinta. Vamos a regresar a ese tema al final del programa.
En fin, bueno, regresamos al tema del coronavirus. Los contagios siguen muy altos respecto de lo que era la jornada de sana distancia, lo que era el principio de junio. En efecto, lo decimos, llevamos muchas noches repitiendo que no está creciendo el número de contagios, pero tampoco baja. En las últimas 24 horas, 5,858. Hoy, por cierto, y bueno, estos contagios tienen que ver con la reactivación o no de la actividad económica. Hoy reabrieron las salas de cine en la Ciudad de México, pero bueno, como lo vimos con los restaurantes hace más de un mes, muy poca gente acudió. Hoy se esperaba un poco más de asistencia. La capacidad de las salas será el 30%. Los clientes deben tomar medidas sanitarias, deben entrar en parejas, no en grupos de 3 personas. Los administradores de los cines están obligados a, en fin, hacer todo el trabajo que sabemos, pero la gente no está acudiendo. La Cámara Nacional de la Industria del Cine dijo que espera que el fin de semana el número de asistentes mejore. En 5 meses que los cines estuvieron cerrados, se perdieron, según ellos, 7,500 millones de pesos. Bueno, también con coronavirus, esta mañana la Brigada Médica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México regresó al plantón de los maestros, tercer día, plantón en el Zócalo. Esta vez los maestros sí mostraron un poco más de disposición para ser revisados por los médicos. Les tomaron la temperatura, los niveles de oxigenación, también ubicaron a las personas con posibles síntomas de COVID y en total se tomaron 10 pruebas de coronavirus, creo que fueron 5 ayer y una el lunes. Estaríamos hablando de menos de 20 pruebas para alrededor de 1,000 personas que están ahí en el Zócalo. Afuera en el campamento vimos que los maestros siguen sin respetar las medidas de sana distancia. Aún hay quien no usa correctamente el cubrebocas. Hoy pudimos ver que ya se repartió gel antibacterial entre los maestros antes de que tomen sus alimentos. Sin embargo, las condiciones de sanidad siguen siendo de riesgo en este plantón. Las cosas en el mundo: Estados Unidos, 165,000 muertes, Brasil, 104,000, México, veíamos, casi 55,000, y la India, 46,000. En las últimas 24 horas, Estados Unidos, más de 1,000 personas muertas, Brasil, más de 1,000 personas muertas, México, 737. Y bueno, los contagios en Estados Unidos, Brasil y la India siguen siendo altísimos. Al inicio del programa informamos sobre las montañas de basura que había en el Centro Médico Nacional, en el Ruiz Cortines, en Veracruz. Hace unos momentos el hospital informó que hoy fueron retiradas 6 toneladas de basura para comenzar la limpieza de los contenedores. 6 toneladas de basura. Mañana van a continuar estos trabajos, en donde esperan sacar otras 6 toneladas para arreglar el problema de la basura. Además informaron que van a acatar las observaciones que les hizo la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz. Eso informan, no tenemos por qué dudarlo. De todas formas, mañana regresaremos con nuestras cámaras para ver si en efecto ya no está esa basura. Increíble que tengan que llegar las autoridades, increíble que estos trabajos tengan que salir en los medios de comunicación, para que a las autoridades se les ocurra que, contaminante o no, tóxica o no, la basura no debe convivir con un hospital. En otras cosas, esta mañana familiares y amigos despidieron a Luis Miranda Cardoso, asesinado ayer en un supuesto asalto en su casa en Toluca. El cuerpo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México fue velado en el mausoleo de Toluca. Hubo una misa de cuerpo presente. Al mediodía el cuerpo del señor Miranda Cardoso fue llevado al Panteón General de Toluca, lo sepultaron. En todo momento estuvo presente ahí su hijo, el exsecretario de Desarrollo Social y diputado federal Luis Miranda Nava, uno de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto. Hoy autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México encontraron una camioneta abandonada en la colonia La Teresona, en Toluca, a unos 5 minutos de distancia de la casa del ex magistrado. Este vehículo fue robado del domicilio de Luis Miranda Cardoso. Hasta el momento la Fiscalía del Estado sigue atribuyendo el crimen a un robo. Hoy, por cierto, también el presidente López Obrador encabezó la octava reunión
con madres y padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Los padres de los estudiantes le pidieron al presidente que su gobierno acelere la detención de personajes involucrados en los hechos de Iguala, Ayotzinapa de septiembre del 2014. También le pidieron a la Fiscalía General de la República que ordene nuevas detenciones en lo que es la nueva investigación, entre ellas la de al menos 4 militares del batallón de infantería de Iguala. En otras cosas, los demócratas, el candidato a la presidencia Joe Biden y quien será la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, aparecieron juntos por primera vez como compañeros de fórmula. Los dos ofrecieron un mensaje. Esto fue en la ciudad de Wilmington, en Delaware. Hablaron de sus méritos y criticaron duro a Donald Trump por cómo ha conducido la pandemia del coronavirus. Donald Trump has already started his attacks, calling Kamala, quote, nasty. We know the more is to come. It's no surprise, because whining is what Donald Trump does best, better than any president in American history. We don't have to accept the failed government of Donald Trump and Mike Pence. In just 83 days, we have a chance to choose a better future for our country. Veremos qué tal funciona quien aspira a ser vicepresidente de Estados Unidos en fórmula con Joe Biden por el Partido Demócrata. En otras cosas, el Instituto Mexicano de Seguro Social informó que en julio disminuyó considerablemente la pérdida de empleos formales a comparación de los meses anteriores. Según el Seguro Social, se perdieron, pues ahí está la cifra, menos de 4,000 empleos, 3,907. Sin embargo, desde que inició la pandemia, suman 1,185,000 los empleos perdidos. A pesar del discurso oficial que dice que en agosto ya se está arreglando el empleo, lo cual no sabemos y suponemos que no es cierto, y si se arreglara al ritmo que dice el gobierno, tardaríamos 2 años y medio en recuperar los empleos que teníamos en marzo de este año. Durante este año se han perdido 900,000 puestos de empleo registrados en el Seguro Social. Durante la pandemia, el empleo equivalente a 2 años en este país. El empleo que se generó en los últimos 2 años se perdió durante la pandemia. La recuperación no está llegando tan rápido. Se perdieron solo 4,000 empleos el mes pasado. Y el gobierno está diciendo que ya se recuperó, que son 10, comparado 15, con 30. el millón de empleos que se habían perdido, pues sí es una recuperación. Para llegar al nivel que teníamos tardaríamos 2 años y medio. Y eso sin considerar que ningún mexicano entrara a trabajar a partir de ahora. Que ninguno se incorporara a la fuerza laboral o que ninguno saliera de la economía informal y se metiera a la economía formal. Es un desastre en materia de empleo. No vamos a salir como animalitos del campo. ¿Desastre? Es un desastre. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la salida? Poner programas como los que han usado en prácticamente todo el mundo, en Estados Unidos y en Alemania y en todo el mundo, para preservar el empleo. Yo empezaría señalando que lo primero que tiene que hacer este gobierno es cambiar las señales energéticas, deshacerse de Rocío Nale y cambiar el rumbo en materia energética. Dale con Rocío Nale. Es lo peor que hay en el gobierno. Rocío Nale es... A ver, échame la cámara. Rocío Nale y la política energética de este país son el principal problema para la recuperación económica. No López-Gatell, que ese también estorba, no López-Gatell ni sus ideas esas. ¿Por qué llevamos casi año y medio sin que crezca la inversión? Estamos teniendo abajo de 20% de inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es un desastre. Los neoliberales nunca, en su peor momento, nunca fueron tan malos para atraer inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay bienestar y no hay progreso. Esta recuperación... Esas son ideas conservadoras, neoliberales. No, ideas neoliberales son aquella del presidente de decir que quiebre el que tenga que quebrar. No vamos a apoyar a nadie. Esas sí son neoliberales. Esas sí es conservador. A Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, ni a Peña se les hubiera ocurrido una frase de esas. Y no es solo una frase, es un acto de gobierno. El gobierno mexicano solo ha dado 0.5% de apoyos al crecimiento de la economía.
Tan solo los bancos, 3.3 del Producto Interno Bruto. Como animalitos del campo nos vamos a tardar como 3 o 4 años, es decir, la recuperación estará por ahí para tener los empleos que teníamos a fin del año pasado, por ahí de 2025. Eso es lo que nos espera. Remátala, David. Y mañana los que sí las envíen, los de Banco de México, van a volver a bajar la tasa de referencia, aunque va a servir de poco en este desastre económico. Ganó el Cruz Azul, como decías, Javier. Por andar de bocón, Ciro. Jugó muy bien Querétaro y muy mal Cruz Azul. Eran 18 partidos sin perder. Regresamos con eso y gran juego entre Pumas y Monterrey, ¿eh? Buen juego, por fin, un buen partido. Regresamos con Javier y con esta historia. El que reconoce que delinquió está en su casa. La que debería estarse defendiendo desde su casa está en la cárcel. 1 año en la cárcel. ¿Por qué? Volvemos también con eso. Emilio Lozoya reconoce que delinquió, pero dice que lo hizo porque lo obligaron a hacerlo. Está en su casa. Rosario Robles insiste que es inocente de lo que se le acusa, pero lleva 1 año en la cárcel sin juicio y desde luego sin sentencia. Lozoya le ofrece al régimen contarle exactamente lo que el régimen quiere y necesita escuchar. Rosario Robles asegura que no delatará a nadie porque no hay nadie a quien delatar. ¿Quién gana y quién pierde en la justicia mexicana en los tiempos de la Cuarta Transformación? ¿Quién? ¿Es esto justicia? Uno que debería estar en la cárcel está en su casa. La otra, que por los delitos por los que se le acusa tendría que estarse defendiendo desde su casa, está en la cárcel. México 2020. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.